Vamos a grabar. Compartir pantalla. Tux, acá. Ahí se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Espera que voy a minimizar el cuadro donde estamos nosotros, porque así con la grabación no queda esto. Bueno, hoy vamos a empezar con dendrocronología. Este teórico como crecimiento está dividido en dos partes, porque es un teórico muy pesado, incluso en formato presencial. Yo lo daba en dos partes, o sea que no hay manera, vamos a seguir haciéndolo así. Así que bueno, empezamos con esto. Bueno, la dendrocronología es una técnica, digamos, empezó como los antiguos en Grecia empezaron interpretando que los árboles producían anillos de crecimiento y que esos anillos tenían cierta periodicidad. Como en general esas cuestiones, la gente más, digamos, más pensadora, digamos, estaba sobre el Mediterráneo, los árboles que tenían por ahí eran árboles de clima mediterráneo, ¿no? Templado, bien marcado. Y el tema de que los árboles tienen anillos y que eso se puede medir y relacionarlos con algunas cuestiones del clima, o sea, desde antes de Cristo, desde la antigüedad, ya se sabía, pero recién a principios del siglo pasado, cerca del 1900 y algo, se empezó a definir como una ciencia en sí, o sea, a definir lo que vamos a ver hoy, los principios y los criterios para poder trabajar y una metodología bien definida, digamos, con pasos y estrategias para poder obtener resultados y generar información valiosa. ¿Ah? Entonces acá vamos a ver un poco de historia y después vamos a ver los principios de la dendrocronología hoy, y el lunes que viene vemos las aplicaciones, ¿no? Bueno, acá les puse una definición de Jim Spear, que es un dendrocronólogo norteamericano, que es un muchacho joven, no sé, debe tener 47, que es un gran comunicador, y, o sea, no es que sea la única definición, pero es como más agradable la definición. Y él tiene un libro, bueno, tiene varios libros, pero uno que sacó hace unos años se llama Dendrocronología, y creo que está en la biblioteca del Centro Universitario de Rivera. Por si lo quieren leer, también se puede comprar, creo que sale $35, pero hay que pedirlo a Estados Unidos, ¿no? Bueno, la dendrocronología es una de las técnicas de registros ambientales más importantes para una gran variedad de procesos y un monitor de los cambios, ¿no? Eso es bien interesante. Causados por los seres humanos al ambiente, como la polución y la contaminación, ¿no? Dendron, como ustedes ya saben, significa árbol, y cronología, estudio del tiempo. Examina los eventos a través del tiempo que son guardados en la estructura de los anillos o que pueden ser datados en los anillos de los árboles. Y los árboles se vuelven entonces un instrumento de monitoreo ambiental, funcionando como un bioindicador que se extiende a lo largo de la vida del árbol, ¿no? Eso es como bien interesante. Vieron que acá en la definición no es una definición muy teórica, es una definición aplicada, y ya va incluyendo conceptos de uso, que es lo que a nosotros en definitiva nos interesa. Hay otras definiciones más teóricas, digamos. A ver si tenemos alguna acá. No, esto ha sido con la aplicación. Bueno, puede ser aplicada a árboles de mucha edad para obtener registros de temperaturas pasadas, precipitación, incendios, brotes poblacionales de plagas, deslizamiento de tierra, por ejemplo, también, huracanes, tormentas de hielo, avalanchas, y como dentro de las aplicaciones. También se utilizan maderas de árboles muertos, por ejemplo, en lugares donde se hacen cortas ilegales de árboles. No sé, lo he visto, por ejemplo, en Chile, los de la CONAF, evaluando lugares donde se hacen cortes ilegales. En Bolivia, de un amigo que trabaja con
identificando cortes ilegales de árboles de la selva. Y saben dónde, también en Rumania. El otro día vi un documental que todos esos lugares que yo les mencioné, esos países tienen bosques públicos. Entonces lo que se hace es ceder, creo que no sé si el otro día les conté, ceder como el uso del bosque público, ¿no? Porque son bosques muy de lento crecimiento. Incluso en Bolivia por el tamaño de los árboles, ¿no? Pero lo interesante es que si hay cortas ilegales, y los que retiran la madera tapan los tocones para que no se vean. Pero los ingenieros forestales van y pueden identificar cuándo se hizo la corta, ¿no? También el tamaño del árbol para calcular la multa, etcétera. O sea que es algo que se hace, y también se trabaja con árboles muertos, en lo que ustedes van a ver que se llaman cronologías flotantes, para identificar la edad de un instrumento o de una embarcación o de una iglesia muy vieja. Se puede utilizar la cronología de un pedazo de madera de ese barco o de esa iglesia, y después encajarla con un individuo vivo, ¿tá? Con un proceso que es medio engorroso, pero se puede hacer, ¿tá? Entonces, en ese caso sería madera de árboles muertos, ¿no? Bueno, y los árboles registran cualquier factor ambiental que directo o indirectamente los afecte o limite el crecimiento y el proceso de crecimiento de las estructuras que componen los anillos de una estación a la siguiente, transformándolo en un monitor de eventos, ¿ah? Ahí la palabra que dice que y después dice el proceso es limita, lo que pasa es que me quedó en blanco, entonces no se ve, pero va, limita, va. Bueno, acá tienen una definición más formal, digamos, de Jane Gruber. Jane Gruber es holandés, tiene un laboratorio muy importante en Holanda, y es uno de los grandes dendrocronólogos a nivel mundial, y está vivo, ¿no? Dice, se refiere a la ciencia de datar los anillos de los árboles y estudiar su estructura para interpretar información sobre el ambiente y eventos y procesos históricos, ¿no? Bueno, también esta es una definición de uno de los padres de la dendrocronología, que son Stokes y Smiley, que son norteamericanos. Bueno, dice que deriva del griego, es el estudio del tiempo en los árboles a través del leño de los árboles. Técnicamente, la dendrocronología o datación de los anillos de crecimiento de los árboles, como es conocida, se refiere como estudio de la secuencia cronológica del crecimiento anual de los anillos de los árboles, ¿no? Bueno, los primeros trabajos científicos, digamos, empezaron en Estados Unidos y después en Rusia, ¿no? Los rusos tienen muchos trabajos, porque ellos tienen permafrost, entonces hay madera que queda congelada, y cuando logran desenterrarla, cuando se encuentra esa madera, son cronologías flotantes que pueden llegar a datarla muy atrás en el tiempo, y armar largos lapsos para predecir el clima, por ejemplo. Se arman correlaciones de 2000, 3000, 4000 años, ¿no? Y también trabajan mucho con dendroquímica, que es otra técnica que sirve para datar contaminación ambiental en el suelo, en el agua o en el aire, a través de la madera. Bueno, a mitad del siglo XIX y XX se constituyó una ciencia relativamente nueva, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales del hemisferio sur, ¿ah? Ahora les cuento un poco por qué dice eso. En América del Norte se inició a partir de la percepción intuitiva de Douglas, que era astrónomo, y estaba interesado él trabajaba con la actividad solar, y quería detectar esas erupciones solares que hay, que se llaman manchas solares, y el efecto sobre el clima de la Tierra, y empezó a ver cómo los anillos de crecimiento tenían periodicidad, y él trabajaba en un laboratorio en Arizona, que es un desierto, ¿no? Entonces los anillos son muy marcados, y se dio cuenta que tenían frecuencia anual, y quiso ver si podía detectar algún efecto de las manchas solares en la periodicidad de los anillos. Bueno, en realidad no encontró eso, pero sí encontró que se correlacionaba con el clima. Y
Y bueno, en realidad trabajó con el agua y después lo que hicieron fue datar construcciones de tribus originarias que estaban ahí cerca en el desierto de Arizona. Y empezó en realidad, las primeras publicaciones fueron de antropología, ¿no? O sea, así fue derivando en realidad la dendrocronología, ¿no? Bueno, no, acá les quería decir por qué el tema, por qué dice que es una ciencia relativamente nueva en regiones tropicales y subtropicales. Eso es porque durante mucho tiempo se creyó que los anillos de los árboles, primero se creyó que los árboles tropicales no marcaban anillos y después que los anillos no eran anuales. Porque tanto en el trópico como en el Ecuador, o en las zonas subtropicales como acá, que no son marcadamente templadas, por ejemplo, nosotros no tenemos nieve. Se creía que no había una estacionalidad tan fuerte como para generar anillos anuales. Entonces, por más que los árboles se veía que tenían anillos, se suponía que no eran anuales. Pero de todas formas, vino gente a investigar y a trabajar, y los propios investigadores en varios lugares, y empezaron a correlacionar, porque hay una forma para determinar si el anillo es anual o no. Se llaman ventanas de Marriott, y lo que se hace es, porque este francés fue el que inventó la técnica, se hace como una herida, una ventanita en el cambium de un árbol, se espera, y se marca la fecha, ¿no?, en la que eso se hizo. Después se espera un año o dos y se corta ese pedazo de madera o se retira una muestra de ahí con calador de Pressler, y ahí podemos saber si pasaron 2 años y tenemos 2 anillos, es que es anual, o si pasó un año y tenemos 2 anillos. Bueno, si pasaron 2 años y tenemos 4 anillos, ahí vamos a saber que no es anual. Entonces, hay factores ambientales en el Ecuador y en el trópico que marcan de una periodicidad anual y tienen que ver sobre todo con el agua, porque tenemos en general en el trópico y en el Ecuador hay una estación seca y una estación lluviosa. Entonces, la estación lluviosa, dependiendo de dónde, por ejemplo en el Ecuador, los árboles no pueden crecer por efecto de la inundación, porque las áreas se inundan y se limita mucho el crecimiento. Entonces crecen cuando no está lloviendo. Ustedes saben que en la zona del Amazonas y por ahí le dicen el invierno a la época en que llueve, que en realidad no es que haga frío, sino que llueve. Bueno, entonces hay una marcada estacionalidad. Y después, bueno, tenemos todos los árboles encerrados que tienen estacionalidad también por sequía, los árboles del Chaco también tienen estacionalidad vinculada al agua, no tanto con relación a la temperatura. Acá en Uruguay se ha visto que hay una estacionalidad marcada que tiene que ver, bueno, con el invierno, o sea, tiene que ver con la temperatura, y después hay respuesta también, pero eso ya más tiene que ver con los ritmos de crecimiento, al verano y a la temperatura máxima, ¿no? Una respuesta negativa en general. Después, bueno, hay como varios núcleos actualmente en América Latina trabajando con dendrocronología. Hay en México, en Amazonas hay un grupo que está liderado por un alemán, el apellido es Schongart, también es un muchacho, muy joven, no sé, tendrá algunos 50 años, que trabaja en Embrapa Amazonas, ahí hay un grupo. Después hay en la USPI, hay un grupo que está Tomasello y Lisi. Después en Curitiba hay otro grupo que está vinculado a la Embrapa Florestas y a la Universidad Federal de Paraná, que es el grupo de Botoso. Y hay otra señora más que en este momento no recuerdo su nombre, pero también es muy agradable y simpática. En Río Grande do Sul está Oliveira, también es un muchacho joven. Después en Uruguay estamos Cristina y yo, y Cristina trabaja en Paysandú y yo acá en Rivera. En Argentina el núcleo más grande está en el CONICET de Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Ahí hay un grupo grande, pero hay en otros lugares, hay en La Plata, hay en la Universidad de Bariloche,
que no sé cómo se llama la universidad, pero está ahí en Bariloche. Y en El Dorado, en Misiones, también, en la universidad que está ahí en El Dorado, también hay un grupo trabajando, pero el más grande está en Mendoza. Incluso ellos te dicen, no vengas en febrero, porque en febrero es cuando ellos se van al sur, a los glaciares, a la Patagonia a colectar. Entonces, porque es cuando está más agradable el clima, digamos, y ellos trabajan con árboles de más de 1000 años, sobre todo con araucaria y alerce. Entonces es la época de colecta. Ese grupo de Mendoza también trabaja con gente de Ecuador, trabaja mucho con gente de Bolivia, hay un boliviano ahí trabajando también. Trabajan con las yungas, que es un tipo de selva que se extiende desde Jujuy hasta Venezuela. Tiene un tipo de selva, ¿no? Así como la mata atlántica va desde Torres hasta Bahía, contra los Andes hay otra selva que se llama las yungas, que es donde viene la tipa, la tipuana tipu, es árbol, es emblemático de las yungas. Bueno, se extiende hasta Venezuela, y hay un grupo que trabaja con eso. Después hay varios grupos en Chile, hay una universidad en Santiago, que es la Católica, pero hay otra que también trabaja, no recuerdo el nombre ahora, y después trabaja la gente de la Austral, la Universidad Austral de Chile. Y claro, ellos trabajan con cronologías añosas, ¿no? Y hay incluso gente ahí que trabaja con metadatos, y bien interesante. Han logrado cosas bien interesantes y trabajan mucho con erupciones volcánicas y avalanchas, etc. Y bueno, y en América del Norte hay varios grupos, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, que también trabajan mucho, y uno de ellos es Grisino Mayer, que ustedes pueden buscar, tiene un sitio web muy interesante. Yo se los pongo en las revisiones, en las referencias bibliográficas. Creo que no se los puse porque no usé nada de material de él, pero en la clase que viene lo agrego. Y después está también Jim Spear, que son como dos personas relativamente jóvenes. Y claro, y después está Cook, que es el que heredó, digamos, la cátedra de Douglas, y sigue trabajando en Arizona, que tiene un equipo de muchas personas, y que estuvo en Mendoza en 2018 y nos enseñó a usar algunos programas, y es como ya la persona más anciana, digamos, que trabaja con dendrocronología en América. Y después hay otros grupos, pero están en Italia, hay gente en, en Suiza y en Holanda están los grupos más fuertes, hay gente en Francia, y después hay hasta en Bután, hay gente que trabaja, en Rusia también, y en África se ha empezado a formar gente. Jim Spear de Estados Unidos ha ido a África y ha empezado a enseñar a grupos de estudiantes de doctorado, y se han empezado a hacer las primeras cronologías, o sea que se va avanzando. En la India hay mucha gente también, y en la China. Bueno, entonces, seguimos con la historia. Hablábamos de las limitaciones al crecimiento. Entonces, el esfuerzo de los árboles, en el caso de lo que descubrió Douglas, era con relación a la lucha contra la sequía, ¿no? Mucho más que en la competencia entre árboles. Y de esta forma, el ancho de los anillos reflejaba la media de la precipitación. O sea, él terminó trabajando con precipitación. Porque además estaba en un desierto, entonces el factor limitante era el agua. La ventaja que tuvo Douglas deriva del hecho de que la humedad disponible para esos árboles provenía siempre de la lluvia, o sea que no había, por ejemplo, agua de napa freática, y que sus patrones de respuesta se mantuvieron para la especie en una amplia región geográfica. Ustedes después van a ver que estas cuestiones que están acá son parte de los principios de la dendrocronología. La datación cruzada es como el resultante de esta ciencia, y fue establecida por Douglas en 1904, y en 1950 muchas instituciones estuvieron involucradas en trabajos de datación cruzada, principalmente en ruinas arqueológicas, que era lo que yo les decía, y transfirieron sus materiales
al laboratorio de anillos de crecimiento de la Universidad de Arizona, y ahí fue cuando se empezó a trabajar efectivamente y a generar mucha información, ¿no? En el 51 se dataron 5.600 árboles y se establecieron los principios básicos de la dendrocología. Acá en este caso las ruinas arqueológicas eran de pueblos nativos de esa zona, incluso el libro de Smiley y Stokes está dedicada a esas tribus que eran con quienes ellos trabajaban, ¿no? Y después también, una cosa interesante es que lograron en Oklahoma y Texas, dataron el río Rojo a partir de árboles que crecían en su ribera, y se dieron cuenta que en función de la migración, vieron que los árboles, los ríos meandran en los territorios que son blandos, digamos, de arenas. Entonces el río había ido cambiando el lecho, entonces el límite entre Oklahoma y Texas había cambiado, un estado era más chico que lo que era antes y el otro era más grande, y eso se pudo reconstruir a partir de datar los árboles que crecían en las riberas del río Rojo, ¿no? Después hay usos forenses, como el de este álamo, de una cicatriz dejada por un asesino en serie, que no recuerdo ahí cómo se resolvió, pero sirvió para eso, o sea, tiene usos como bastante extraños. Después el impacto de Tunguska del asteroide, que cayó en esa zona del bosque, deformó los árboles, y esas cicatrices quedaron marcadas, ¿verdad?, por madera de reacción. Ven acá como crecieron los árboles, porque los árboles quedaron inclinados, ¿verdad? Los que se murieron, bueno, se murieron, pero los que siguieron creciendo generaron madera de reacción que indicó cómo se fueron recuperando del impacto, y quedó datado en los árboles el año en que el impacto ocurrió, ¿no? Otra cosa otro uso que fue muy famoso, fue la posibilidad de datar un violín que se sospechaba que era un Stradivari, pero no se sabía exactamente si era o no, por el tema del valor, ¿no? El violín se llamaba Mesías, no Mesaya. Y los violines con los que, la madera con la que fabricó los violines Stradivari, son de una región muy particular de los Alpes en Italia, y se formaron durante un periodo en que hacen que la madera esa tenga un sonido muy particular, que les da el valor a los violines Stradivari. Entonces, no era solo la capacidad que tenía este señor de fabricar violines, sino la madera que él usó y que solo estuvo disponible durante ese periodo. Entonces lo que se hizo fue tomar anillos de árboles que existían, y se dató hacia atrás, digamos. Fíjense que acá tenemos el año 1589, o sea que hubo que conseguir árboles de cerca de 600, 700 años, y engancharla con la cronología que expresaba los anillos en la madera del violín, para ver si eran de esa región. O sea, lo que se hizo fue cosechar árboles de la misma región, y encajar, el violín sería como una cronología flotante que se encajó en la secuencia de anillos de crecimiento de los árboles que aún existen en ese lugar. Son árboles muy longevos, no se podría hacer eso. Y se logró datar este violín y confirmar su valor, eran no sé cuántos millones de dólares, y quien hizo ese trabajo fue este señor que yo les digo que tiene que entrar al sitio web, que se llama Grissino Mayer. Fue quien se fue a Italia a hacer este trabajo bien interesante. Bueno, otra cosa que se puede datar con los anillos de crecimiento son los fuegos. Por ejemplo, acá en este disco de pino ven que tienen, acá hubo, por las cicatrices, ¿verdad? Acá hubo un fuego, ¿no? Acá hubo otro, ven que hay muerte de la madera y recuperación
del cambio, ¿verdad? Cierra la herida, acá hubo otro evento, entonces lo que permite en este caso, si estamos en zonas de periodicidad de fuegos naturales, o no, o de fuegos provocados por el hombre, de poder datar cuándo ocurrieron esos eventos de fuegos, ¿no? Pueden datar la periodicidad. Entonces se usa, por ejemplo, para datar incendios. También se usa para brotes, para datar outbreaks, que son como explosiones de crecimientos poblacionales de insectos defoliadores, por ejemplo. En Canadá y en Estados Unidos el año pasado y el otro hubieron como aumentos de poblaciones de unas mariposas que se comen los brotes de los árboles y defolian miles de hectáreas de bosque, sobre todo en Canadá. Entonces eso se puede estudiar la periodicidad y ver, ¿no? Para tomar medidas, obviamente. Y ven como acá hay secuencias de defoliaciones del árbol, ¿no? Acá tenemos una, después hay otra por acá, ve que está lastimado el árbol, después hay otra acá, después hay otra acá, y después hay otra acá, que esta fue como la más fuerte, ¿no? Que prácticamente lo dejó sin crecimiento, sin floema, y sin cambium. Acá definitivamente quedó sin cambium porque no pudo seguir formándose la madera, ¿no? Entonces eso se puede predecir para trabajar, etcétera, para el manejo de esos bosques. Bueno, después hay, como ya vimos, otros usos como dendroarqueología, lo que les conté de la datación de las chozas de estos indígenas en Arizona. Por ejemplo, se usa para datar barcos. Acá en Uruguay hay una muchacha que trabaja, que es arqueóloga y trabaja con canoas de madera de árboles enteros. Y bueno, ella está tratando de datar, pero la madera que consigue, primero que esas canoas están en museos, no podemos sacar muestras, y la madera que ha conseguido es como muy poquita madera, y lo que ha hecho es datarlo con carbono 14, que hay una ventana de tiempo en la que se puede datar con carbono 14, o sea, ella no hizo dendrocronología en este caso. Hay una ventana que se puede datar que es después de que los estadounidenses tiraron las 2 bombas nucleares en Japón. Hay un decaimiento del carbono 14 en la atmósfera, entonces se detecta, porque lo que se trabaja es con la relación entre el carbono 13 y el 14, entonces se detecta esa relación de aumento por efecto de la bomba atómica y se mide el decaimiento, entonces se puede encajar el crecimiento de los árboles y la relación que tiene en cada anillo de crecimiento entre el carbono 13 y el carbono 14, y eso se puede encajar en una gráfica y datar de esa manera. Pero tiene que ser solo del año 45 hasta ahora. Creo que después del 2010 o 2000, no sé si antes, ya la relación se ha estabilizado y creo que ya no se puede más. Pero ahí, en ese lapso de tiempo, entre que tiraron las bombas y el año 2002, creo, podés hacer dataciones anuales con carbono 14, que no se puede, por ejemplo, si vos vas a datar carbono 14 para una cuestión de hace miles de años, la precisión que tenés es de 100 años, ponele, pero en el caso de la explosión de la bomba atómica es anual. Entonces hay cosas que se pueden hacer ahí. Bueno, después en dendroclimatología también se trabaja y se pueden ajustar variaciones del clima, por ejemplo, de la disponibilidad de agua o de la temperatura, hacia atrás cuando no tenemos datos de registros de la estación meteorológica. Ustedes saben que tenemos estaciones meteorológicas en Uruguay, creo que desde el 60, pero en el mundo no hay mucho tiempo de datos, creo que lo máximo serán 100 años. Entonces no sabemos, para algún tipo de variables climáticas de largo plazo, no sabemos cuáles son las variaciones, si son variaciones, o sea, si lo que está ocurriendo es debido al cambio climático o si es una variación normal que tiene el clima. Y por ejemplo, también sirve para caudales de agua, de los ríos, etcétera, para regular uso del agua, por ejemplo. Entonces, con los datos se ajustan los datos del clima y los crecimientos del árbol en un periodo común, o sea, mientras tenés datos
de meteorología y datos del árbol, ajustás la ecuación y después la tirás hacia atrás solo con los datos del árbol. Eso en la clase que viene yo les voy a explicar un poco más cómo funciona. Después está la dendroecología, que acá se trabaja con la edad del árbol verdadera, entonces acá se trabaja con discos o tarugos de la base del árbol, ¿verdad? Porque vieron que al DAP nosotros ya perdimos cierto tiempo de crecimiento, ¿no? Porque la verdadera edad del árbol está a la base, o sea, a medida que avanzamos más arriba en el fuste, vamos a tener menos años de crecimiento, ¿verdad? Entonces, para dendroecología se trabaja con la edad verdadera, se trabaja con la base, y nos permite sobre todo ver bueno, fuegos, efecto de, la, de los ataques de insectos, fructificación sincrónica, movimientos de especies invasoras, pero también nos permite trabajar con la sociología del bosque, ¿no? Después está la dendrogeomorfología, que era lo que yo les hablaba de ese río que lograron determinar que se había movido y había cambiado la superficie de esos dos estados de Oklahoma y Texas. También se trabaja con sismología, con movimientos de glaciales, con erupciones volcánicas. Y también está la dendroquímica, que era la que yo les decía, que es la que permite identificar depósitos de metales pesados, por ejemplo, en los anillos de crecimiento, y medir las concentraciones en cada año, en los anillos. Y se puede con eso medir, por ejemplo, contaminación del aire o del agua, ¿no? Bueno, ahora nos queda un minuto, vamos a tener que cortar y volvemos dentro de 10 minutos como siempre. A ver hasta dónde me dan. Bueno, bueno, se hace posible, lo que yo les decía de los principios, ¿no? Hay algunos principios que son fundamentales y que los vemos ahora después del corte porque se me complica explicarles en un minuto. Y tienen que haber dos condiciones básicas. La primera es que los anillos se puedan ver en la sección transversal del tronco, y que existan patrones característicos, o sea, que haya, por ejemplo, nosotros para hacer una cronología tenemos que cosechar, por ejemplo, por lo menos 10 árboles de un solo lugar y de la misma especie. Entonces lo que vamos a hacer es identificar anillos de crecimiento que tienen un determinado patrón de, digamos, de ritmo, y que ese ritmo se repite en todos los árboles del lugar. Si no, no podemos armar una cronología, ¿tá? Eso lo seguimos viendo ahora dentro de 10 minutos porque se me va a cortar.